Un cordial saludo a todas las personas que nos están viendo a través de esta página. Bienvenidos a este segmento de la Facultad de Ciencia de la Salud. Mi nombre es Carolyn Anaí Morales Orozco, estudiante del Técnico Universitario en Enfermería Profesional del cuarto semestre. El día de hoy pues estaremos hablando de un tema muy interesante que pues es una de las enfermedades más comunes, que son las infecciones gastrointestinales. Y para abordar este tema tenemos a una invitada muy especial. Ella es la doctora Lucía Barrios. Bienvenida, doctora. Ella es médico y cirujano, egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y pues bueno, para iniciar de lleno a este tema, doctora, ¿usted nos puede hablar acerca o ampliar, ¿verdad? Acerca de cómo se definen las infecciones gastrointestinales? Claro, Caroline, para mí el día de hoy pues es un gusto acompañarte. Realmente hablar de las infecciones gastrointestinales, pues como tú lo dijiste, pues son las enfermedades más comunes que tenemos, porque a quien no le ha dado un cuadro diarreico a lo largo de la vida, ¿verdad? Entonces, como podemos ver, son unas infecciones muy frecuentes. Para definirlas, a las infecciones gastrointestinales o a las gastroenteritis, pues hablamos de aquella inflamación, principalmente del revestimiento interno, tanto del estómago, así como también del intestino delgado y del intestino grueso. Esto se debe a la infección provocada por algún microorganismo. Cuando yo te hablo de un microorganismo, te puedo hablar de una bacteria, de un virus o de un parásito, exactamente. Pero hay unas gastroenteritis que no se dan a causa de algún agente infeccioso, sino que también algunas gastroenteritis son secundarias al consumo de algunos fármacos. También es importante saber y recalcar que estas infecciones gastrointestinales, pues nosotros las vamos a contraer a través del consumo de algunos alimentos contaminados, así como también agua. Y algo que debemos recalcar y que debe quedar muy claro en esta entrevista que hoy tenemos nosotras, es que actualmente se considera las infecciones gastrointestinales pues una de las principales causas de morbilidad y mortalidad a nivel mundial en la población infantil. Hablamos de que las infecciones gastrointestinales pues realmente tienen un amplio espectro de síntomas, pero principalmente el síntoma cardinal va a ser pues la diarrea, que es por lo que más se conoce, ¿verdad? Muy bien, licenciada, doctora, perdone. Como muy bien sabemos, pues uno de los primeros síntomas es la diarrea. ¿Usted nos puede ampliar un poco? Bueno, muy bien sabemos, ¿verdad?, que hay diferentes, cuando se habla de diarrea, pues hay diferentes definiciones, pero usted nos puede decir qué es la diarrea. Claro, mira, la OMS actualmente tiene una definición de diarrea, que es todas aquellas deposiciones de más de 3 al día, pero sin embargo, defecaciones al día. Entonces tenemos que decir que para que ya considerarlo diarrea es que aumente la frecuencia de las diarreas al día de una persona a lo que tiene como normal, ¿verdad? ¿Cuáles deben de ser las características de las heces para que nosotros podamos llamarlo diarrea? Pues deben de ser sueltas o líquidas, ¿verdad? Cuando hablamos de más de 3 deposiciones, han habido pacientes que a veces consultan por 15, por 12, hasta 18 deposiciones diarias. Imagínate cuánto va a ser la pérdida de líquido. Entonces, en la diarrea no solo vamos a perder pues agua, se pierden electrolitos, principalmente potasio, sodio, que al final empiezan a alterar
al organismo y nos lleva a una de las complicaciones más severas que tiene la diarrea, que es la deshidratación, ¿verdad? Y como sabemos, la deshidratación la podemos ver nosotros desde cuadros leves, moderados hasta severos. Y al final, pues la deshidratación pues es la causa de muerte. Actualmente tenemos el dato que aproximadamente más de 400,000 niños menores de 5 años mueren al año secundario a un cuadro de diarrea que se complicó a una deshidratación, que termina en un shock hipovolémico y termina lastimosamente en la muerte de estos niños, y sabiendo que la gran parte de estos cuadros infecciosos pues se pudieron haber prevenido, ¿verdad? Muy bien, doctora. Y pues bueno, sabemos que las infecciones gastrointestinales no solo viene acompañada de diarrea, sino que viene acompañada de otros síntomas. Y además de la diarrea, pues, ¿qué otros síntomas se presentan en este tipo de infecciones, doctora? Bueno, como ya hablamos, el síntoma cardinal pues va a ser la diarrea, ¿verdad? Todo el mundo va a consultar por diarrea. Mientras uno va preguntándole al paciente, pues por lo regular te van a decir, mire, viera que me quedé sin hambre. Entonces el paciente empieza con un cuadro, a veces es un poco rápido, después de que consumió algo que estaba contaminado, puede que empiece al otro día, esa misma tarde o en la noche, que empiece ya con los síntomas. Uno de los principales pues es la pérdida de apetito o la anorexia, así como también la náusea, los vómitos. Algunos pacientes inician con que, viera que me está tronando, me está tronando el estómago, pues hay aumento de los ruidos gastrointestinales, los cuales empiezan a ser audibles, los retorcijones, como tú decías, el cólico. Algunos pacientes inician también con fiebre. Y algo que es bien importante, ¿verdad? Y que hay pacientes que vienen y te dicen, viera doctora que yo tengo diarrea, pero yo vi que en la diarrea estoy haciendo sangre. Además, viera que tiene un mal olor y también tenemos moco. Otro de los síntomas, que esto realmente es también general, es el malestar que presentan los pacientes, el cansancio y también que tienen un poco de sed, ¿verdad? Muy bien, doctora. Pues bueno, sabemos muy bien, ¿verdad?, que las infecciones gastrointestinales pues se clasifican de diferente manera, como estas pueden ser, ¿verdad?, desde el microorganismo causante, la localización anatómica afectada, el mecanismo patógeno, ¿verdad?, todo lo que es entra las invasivas y no invasivas. También como la duración de la enfermedad, pero usted nos puede ampliar un poco de pues cómo se clasifican estas infecciones gastrointestinales. Bueno, te la voy a clasificar yo principalmente por el agente etiológico, y aquí sí ya me voy a extender un poquito más. Entonces, según el agente etiológico, pues tenemos 3 tipos. Tenemos tanto las bacterianas como las virales y como las parasitarias. Entonces, aquí es bien importante porque dependiendo del agente causal, pues entonces ya nosotros venimos y decimos, miren, necesita tal tratamiento. Cuando yo te hablo a ti de infecciones por bacterias, te voy a mencionar las más comunes, como es Escherichia coli, tenemos Shigella, Salmonella, Campylobacter y Clostridium. Algunas de estas bacterias tienen una característica bien importante, que cuando entran ya al sistema gastrointestinal vienen y se empiezan a producir unas toxinas. Estas toxinas pues tienen la capacidad de empezar a provocar que haya un poco de más agua, y esta es la causa de estas diarreas que son líquidas. Solo agua refieren los pacientes, ¿verdad? Otras bacterias tienen la característica, como es la E. coli, que esta va a venir y se va a adherir a la mucosa del intestino, y ahí va a empezar a dañar la mucosa. A nivel de la mucosa va a venir la Escherichia y va a empezar a formarnos un poco de úlceras en todo el trayecto gastrointestinal, provocando de esta manera que la flora se altere por completo y estas úlceras empiezan a sangrar. Entonces aquí viene la lógica de que por qué los pacientes dicen, viera que en la diarrea tenía sangre. Entonces es por el tipo de bacteria que va a estar afectando y colonizando el intestino. Entonces estas bacterias van a venir y empezar a provocar cuadros diarreicos, porque no todos los pacientes te van a referir moco, no todos los pacientes te van a referir diarreas amarillas, no todos van a decir que hay sangre. Entonces ahí es cuando uno empieza a abordar de diferente manera cada uno del cuadro clínico. Cuando hablamos de infecciones por virus, los más comunes que hemos escuchado es
rotavirus y adenovirus, que eso es a veces en épocas del año, algunas, pues hay pandemia de rotavirus, ¿verdad? Principalmente el rotavirus y el adenovirus les da a los niños chiquitos, ¿va? Por lo regular se sabe que menores de 2 años. Estas diarreas son en cantidad exageradas y el rotavirus es una de las principales causas de ingreso de los niños cuando las diarreas no se saben controlar, cuando tiene diarrea, démosle tal, dejo de comer y dejamos pasar por alto un montón de cosas en un cuadro clínico que al final nos lleva a la complicación más grave, que es la deshidratación. Ahora, abordando yo un poco acerca de los parásitos, pues podemos hablar de la yardiasis, así como también de la presencia de entamoeba histolítica, pero si te lo digo así, tal vez no vamos a ver qué es, que son las conocidas amebas. Y también tenemos a las lombrices, ¿verdad? Para que tú me logras entender ahí un poquito, que también tienen un cuadro diarreico. Dependiendo de la etiología, pues nosotros vamos a saber de qué manera vamos a abordar al paciente. Y esto es importante que quede recalcado, ¿verdad? Porque es importante que nosotros valoremos el agente causal para saber qué tratamiento, porque más adelante vamos a ir hablando acerca un poco del uso de los antibióticos, que es algo que es controversial en la actualidad, ¿verdad? Y doctora, ¿cómo se da el contagio de estas infecciones gastrointestinales? Bueno, pues como lo mencionaba desde un inicio, la mayoría de las infecciones gastrointestinales, Carolyn, las vamos a poder prevenir nosotros. ¿Cómo? Aumentando pues nuestras medidas de higiene, porque principalmente, algo que yo le digo a los pacientes, yo sé cómo cocino en mi casa, pero yo no sé cómo cocinan afuera, ¿va? Entonces, aumentar medidas de higiene, una. ¿Por qué? Porque la transmisión es fecal oral, o sea que nosotros vamos a consumir ya sea agua contaminada, alimentos, o a veces tocamos un perro y todo nos lo llevamos a la boca. Entonces este tipo de cosas empiezan a nosotros a afectarnos. Entonces por eso te digo, si nosotros educamos bien a los pacientes con medidas de higiene, va a ser mucho más fácil que nosotros podamos prevenir estas enfermedades, ¿verdad? Pues bueno, y es ahí, ¿verdad?, donde entra, pues, siento que el papel de enfermería, ¿no? De dar educación, charlas educativas, brindando, pues, más que todo, cómo se pueden prevenir estas enfermedades. Y pues bueno, y doctora, ¿cómo se realiza el diagnóstico de estas infecciones? Bueno, aquí también vamos a tocar estos temas. Lo que la mayoría de gente hace y se salta es ir a la evaluación médica, ¿verdad? Porque dice que a mi mamá le cayó bien, que doña Juanita le dijo que se tomara esto y que a mi prima le dijo, y es algo que miramos en nuestros medios bien frecuente, que como a fulana le cayó bien, a mí también me va a caer bien, y no. Siempre debemos de recordar que todos los casos nosotros como médicos los individualizamos, ¿verdad? No es lo mismo lo que te va a tocar a ti que lo que me va a tocar a mí. Entonces, el primer paso para el diagnóstico pues es una evaluación por un profesional de la salud. Es importante que un médico te evalúe si tú empiezas con diarrea. Y si tú te has dado cuenta cuando vas con un doctor, pues no es nada más de, mira, tengo diarrea, no. El médico hace algo que se llama historia clínica. Entonces, desde que llegas con el motivo de consulta de diarrea, va a venir el doctor y va a empezar a investigar. Mira, Carolyn, ¿cómo son tus diarreas? ¿Cuántas has tenido en 24 horas? ¿Cuándo empezaste? Si hay un síntoma que lo esté acompañando. Y ahí decís, sí, viera que tuve vómitos, viera que tuve fiebre. ¿De qué color son las diarreas? ¿Cómo son las diarreas? ¿Es solo agua o por ratos hace un poco de más blando, más pastoso? Esto nos sirve a nosotros bastante para empezarnos a orientar. Y algo muy importante también que es en la historia clínica, son los antecedentes. Mire, usted viajó a algún lado los últimos días, alguien en su casa también está con estos síntomas, y algo muy importante, está tomando algún tratamiento, porque era lo que te decía, que no todo puede ser infeccioso, sino que unos cuadros diarreicos son secundarios también al consumo de algunos medicamentos. Entonces a veces los pacientes es como que, ¿y el doctor por qué me está preguntando tanto? Entonces ahí es donde nosotros nos empezamos a orientar. Después de esta plática que se tiene con el doctor, pues ya pasamos a un examen físico. Lo primero que evaluamos después de escuchar que si el paciente tiene diarrea, pues va a ser
que no esté deshidratado. A signos de deshidratación, ¿qué te puedo decir yo? Que los ojos no los tenga hundidos, que si es niño, pues que llore con lágrimas, ¿va? Que las mucosas estén secas. Entonces ahí vamos viendo nosotros. Después pasamos a la evaluación de los signos vitales. ¿Tiene fiebre? Vamos a ver al abdomen, si es doloroso la palpación, si tenemos signo de Alvarado positivo. Cuando hablamos de esto, pues nos hacemos ya referencia a algo con la presencia de parásitos, en qué parte del estómago duele. Y entonces aquí, como te digo, ya nos vamos a orientar nosotros, ya decimos, tal cosa. Pero no es nada más, o sea, hay diarrea, pero nosotros tenemos que ir a buscar más de dónde es la diarrea, qué me está causando la diarrea. Por más que nosotros, pues por experiencia, algunos ya nos orientamos y decimos, esto es por bacterias, esto es por virus, por ciertas características que nos va a decir el paciente, pero es indispensable que nosotros tengamos a la mano un análisis de esas a través de un coproanálisis, ¿va? Entonces, al momento de que nosotros ya tenemos el coproanálisis, no va a ser nada más de, sí, tiene diarrea, no. Aquí vamos a evaluar nosotros si hay presencia de bacterias, si hay leucocitos, si hay mocos, si hay sangre, o si no hay nada, solo hay diarrea. O si hay la presencia de parásitos. Entonces, dependiendo del coproanálisis, entonces ya nosotros nos vamos a orientar a ver qué vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, todo depende de una evaluación médica, porque han habido casos de que nunca se hace la evaluación médica, los niños 5, 6, 10 días con diarrea y cuando llegan, ¡bum!, para el intensivo. ¿Por qué? Porque no estaban adecuadamente hidratados, no estaban bien tratados, porque nunca se hizo una evaluación correcta, que solo le dimos agüitas, que solo, agüita de arroz, y no, eso realmente no llegamos a alcanzar a estos pacientes con tanta diarrea, ¿verdad? Y pues bueno, doctora, como usted mismo lo mencionaba, pues el tratamiento es diferente, ¿verdad? Dependiendo si es bacteria, virus, y usted nos puede decir, cuál es el tratamiento, pues, de estas infecciones, ¿verdad? Dependiendo qué es lo que está afectando. Mira, aquí vamos a hablar, y es lo que te digo, que a veces tocamos estos temas con los antibióticos que se vuelven controversiales. Porque a veces, pues, las personas se automedican antibiótico como que si fueran, no sé, tal vez chicles o gomitas. Y el acceso tan fácil que tenemos a los antibióticos actualmente en las farmacias, pues va a provocar este consumo y esta automedicación. Entonces, el pilar principal del tratamiento para un cuadro de diarrea siempre va a ser la hidratación. Hablamos desde el principio de que la deshidratación pues nos lleva a la muerte. Eso es, ¿por qué se mueren por la deshidratación? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primera diarrea, ¡boom!, nos enciende el foquito, ¿verdad? La segunda diarrea, vamos, iniciamos nosotros con hidratación. Tan fácil que es un suerito oral, mira. Que como te había mencionado, en las diarreas pues empezamos a perder un poquito de agua, también perdemos electrolitos como sodio, potasio. Entonces al empezar a administrarle suerito, aunque sea tomadito, pues nosotros ya empezamos a recuperar un poco de estos electrolitos. Entonces siempre, lo principal que tú mires siempre, vamos a empezar un susuero, antes de, antibiótico, mejor agüita, no, empecemos de primero con el suerito. Entonces, después de que el médico ya haya evaluado y haya visto un examen de heces, pues entonces nosotros ya decimos si necesita antibiótico, no necesita antibiótico, porque la gente escucha infecciones y lo primero que se les viene a la mente es amoxicilina más ácido clavulánico. ¿Por qué? No sé, pero hay antibióticos que no están indicados para infecciones gastrointestinales. Hay unos antibióticos que lo que dan es más diarrea. En vez de detener la diarrea, que es lo que creen las personas, vamos a provocar más diarrea. Entonces, ¿qué va a pasar? Que no se van a curar y va a automedicarse. Y llegamos a esto que quería tocar, que es la resistencia a los antibióticos que existe ahora. Me imagino que lo has escuchado. Y esto no es más que nos automedicamos con antibióticos, y cuando ya los necesitamos, esos antibióticos ya no van a hacer efecto. Actualmente pues se miran los cultivos donde dicen qué antibiótico le va a hacer a la bacteria que tenemos, y hay una resistencia
de todos los antibióticos, entonces nos atan las manos a nosotros. Entonces por eso es tan importante la evaluación de un médico, y no que escuchar infección es sinónimo de tomar antibiótico. ¿Cuándo se debe tomar antibiótico? Pues cuando estemos seguros de que la infección sea secundaria a una bacteria. Si es viral, jamás tenemos por qué dar antibióticos nosotros. Simplemente se tratan los síntomas, decimos. Tiene náusea, pues ya abordamos la náusea, la hidratación, que es lo principal, el dolor de estómago, y otro de los medicamentos que se utilizan pues son los probióticos. Si has escuchado, son todos aquellos medicamentos que nosotros utilizamos para restaurar la flora tanto del intestino como del estómago, porque ya es tanta diarrea y la colonización de estas bacterias pues va a barrer toda nuestra flora. Entonces necesitamos medicamentos que son los famosos probióticos, como tenemos el perenterol, digamos. Estos medicamentos pues nos ayudan a restaurar la flora intestinal y hasta acortan el tiempo de la diarrea, pero estos medicamentos también deben ser recetados por un médico. Entonces la conclusión del tratamiento es: lo único que te puedes tú automedicar en cuanto tengas diarrea pues es el suero, lo demás te lo tiene que dictar un profesional médico, ¿oyeron? Entonces esto es para que nos quede a nosotros de aprendizaje, ¿verdad? Que no antibiótico en cuanto escuchemos infecciones, y lo primero que tenemos que hacer es suerito, porque imagínate, tenemos diarrea, tenemos pérdidas por diarrea, tenemos vómitos, y tenemos fiebre, entonces nos vamos a deshidratar por todos lados. Entonces es importante hacer esa reposición. Y pues bueno, doctora, pues no cabe más que todo pues recalcar, ¿verdad?, a las personas que hacer el uso correcto, ¿verdad?, de las medidas de higiene, pues ayudamos pues a prevenir estas infecciones. Y no sé si usted nos puede ampliar un poquito, ¿verdad?, de cómo podemos prevenir estas infecciones. Bueno, y aquí tratamos de ser el primer objetivo, ¿verdad?, del personal de salud, que será la promoción de la salud y la prevención de todas estas enfermedades. Como primera recomendación, pues yo les recomiendo a todos el lavado de manos, agua y jabón. ¿Después de qué? De cambio de pañales, después de ir al baño, antes de cada comida también, lavado de frutas y verduras. Y como te decía al principio, yo sé cómo cocino en mi casa, pero no sé cómo cocinan afuera. Entonces evitar el consumo de comidas fuera de casa que no sabemos cómo están cocinadas, así como también el consumo de comidas crudas. Otra importante es el acariciar animalitos, lavarnos las manos, porque a partir de ahí pues podemos prevenir la gran mayoría de infecciones gastrointestinales. Aunque se vea como que fuera algo simple, pero es algo muy importante, ¿no?, para prevenir pues estas infecciones. Y pues bueno, doctora, tal vez usted nos puede mencionar también cuál es el papel del personal de enfermería en el ámbito de las infecciones gastrointestinales. Bueno, como tú lo dijiste al principio, no es más que la educación, ¿verdad? Ese es el rol que tienen ustedes. Como sabemos, cada miembro del equipo de salud, tanto médicos, técnicos en enfermería, las enfermeras profesionales, auxiliares, todos pues desempeñamos realmente un rol muy importante, principalmente para la promoción de la salud, así como también prevención de enfermedades. Entonces principalmente tenemos esta educación de la que tú hablabas al principio, ¿verdad? Hablabas de adecuado lavado de manos, eso es importante, el manejo de los alimentos, como el saneamiento de aguas también es importante, la desinfección, tener limpio el lugar donde se van a preparar los alimentos, y siempre principalmente el lavado de manos. Ya después, ya diagnosticado, pues tu papel como enfermera también es importante, el seguimiento a los pacientes con el tratamiento. Esto que te mencioné el día de hoy, recalcarles la importancia de la hidratación y de la consulta a un profesional de salud, ¿verdad? Entonces, espero que esto te sirva también a ti, para cuando ya te vayas a tus prácticas, ¿verdad? La importancia que es la promoción de la salud y la prevención de enfermedades. Como mencionábamos actualmente, pues las infecciones gastrointestinales son de las principales causas de muerte a nivel mundial de niños. Imagínate tener anual más de 400,000 muertes de niños de enfermedades
que se puedan prevenir. Entonces imagínate, el rol de ustedes es realmente muy importante para, para todos. Tan simple que pueden parecer, ¿verdad?, las medidas de higiene, pero más sin embargo estas sirven de mucho, pues, más que todo en la salud de cada una de las personas. Y pues bueno, para finalizar, ¿alguna recomendación que usted tenga para todas las personas? Bueno, la primera recomendación es no automedicarse, ¿verdad? Como hablábamos a lo largo de este podcast, infección no es sinónimo de antibiótico. Siempre es importante la evaluación por un médico, siempre. Eso es sumamente importante. Y si miramos diarrea, suero. Aumentar la dieta en líquidos más que sólidos, agua de plátano, agüita de arroz, los calditos, para que así empezar a recuperar un poco de las pérdidas que hemos estado teniendo en la diarrea. Pero si esto, la evaluación médica, y siempre abocarse a alguien del personal de salud, ya sea una enfermera, un médico, o si no, ir al Hospital Nacional, a un centro de salud donde pueda recibir la atención necesaria. Pues bueno, gracias doctora, ¿verdad?, por todas las recomendaciones que ha dado, por por esta plática, ¿verdad?, que hemos tenido el día de hoy. Pues bueno, agradecemos su presencia, ¿verdad? Gracias por aceptar nuestra invitación el día de hoy. Y pues bueno, esto ha sido todo. Gracias, Carolina, a ustedes por la invitación. Muchas gracias.